Trabajo final de Isabel Susana Salamone, Fe y vacío existencial. Amor y vacío existencial. Un antiguo desafío que se acentúa actualmente y nos confronta como cristianos. Esta reflexión propone plantear interrogantes sobre la forma de ser y de ejercer los liderazgos cristianos en la comunidad de fe. La realidad social, cultural y filosófica en la que nos desarrollamos como personas acrecienta un gran drama, el vacío existencial que experimentamos cuando no encontramos un sentido de vida. ¿Pero qué es el vacío existencial? Podemos decir que es la ausencia de un proyecto trascendente que incluye al otro o a la otra. Esto deja un vacío interior que lleva al abismo. Este estado conduce a profundas depresiones y conductas autodestructivas. Si en lo profundo del ser no existe un motivo, un impulso, una razón, naturalmente no es posible la autovaloración. Así surge un desánimo interior y silencioso. En este estado, el ser humano no halla razón por la cual cuidar su vida y su integridad. ¿Cómo se produce el vacío existencial? En particular, puede haber historias de vida, experiencias personales que generan tal vacío. Pero lo que hoy ocurre es mucho más profundo, ya que no se está manifestando en situaciones aisladas y particulares, sino que se presenta como una afección en constante crecimiento que tiene alta incidencia en la población actual, según manifiestan profesionales de la salud mental. Distintos estudios antropológicos, filosóficos, sociológicos y psiquiátricos ponen en evidencia que los cambios operados en las sociedades actuales con una fuerte influencia de líneas filosóficas como el positivismo científico y corrientes naturistas han estimulado el individualismo por sobre lo comunitario. Este individuo que al negar a Dios se rige como su propio creador, su propio fin y único destino, se queda completamente solo y vacío. Vivimos actualmente en una sociedad estimulada al consumo, regida por las reglas del capitalismo, que comienza a confundir mayoritariamente a los medios para la felicidad con fines en sí mismos. Este estado de vacío y soledad mueve a la búsqueda desesperada por llenarlo con lo que la sociedad les ofrece, las cosas y los momentos de placer, siendo estos calmantes efímeros que tampoco completan el vacío. Se entra así en una trampa en general. No se niega a Dios explícitamente, pero se vive como si Dios no existiera. Todo depende de sí mismos, no de Dios, ni siquiera de otro, de un tú que mira con amor, quien me considera, que me da entidad, a quien yo puedo considerar. Las relaciones interpersonales en un alto porcentaje son transitorias y utilitarias. El otro se convierte en un objeto de mi necesidad. Desde esta perspectiva, los vínculos que se construyen son egocéntricos y por tanto efímeros. Irónicamente, el ser humano que se cree dueño de su vida, su libertad y sus decisiones, no está viviendo ninguna libertad. Su ego le ha llevado a un punto de soledad y confusión, convirtiéndolo tan solo en un consumidor para los dueños de los capitales que determinan sus necesidades, que le ofrecen cosas con que llenar su vacío, cosas cada día más costosas de conseguir y menos capaces de completar. ¿Qué me dice a mí, cristiano o cristiana, esta realidad? Estas líneas de pensamiento imperantes han dejado al ser humano sin Dios y sin prójimo, tan abrumadora realidad, y destruye a un ser que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, para el amor y la comunión con el prójimo. Como cristianos, humildemente podemos entender no solo que Dios no ha muerto, sino que el ser humano al negarlo se está matando. De alguna manera podemos ver que esta realidad descrita replica el relato de Génesis. El hombre se alejó de Dios cuando quiso ser él su propio Dios. Este intento de un ego exacerbado le deja en angustia, en destrucción. El vacío dio lugar a la entrada de emociones negativas que llevan a la muerte una y otra vez en la historia.
se repite la caída y se requiere la búsqueda desesperada de Dios para encontrar la esencia, el sentido al otro para cubrir ese vacío. Como seres tridimensionales que somos, el vacío existencial es imposible llenar con lo que la sociedad de consumo ofrece, que son cosas con las que a lo sumo satisfacemos por un corto tiempo. Una de nuestras dimensiones que es la corporal o material. Es importante tener en claro que la experiencia de vacío existencial no es exclusiva de quienes no tienen comunión con Dios. Los cristianos también, por las distintas causas que no alejan de la comunión con Dios, podemos experimentarlo. Un claro ejemplo de esto es David. Él tenía un corazón conforme al Señor, no obstante, en un tiempo de confusión se dejó llevar por sus deseos, abuso de su poder, violento a Betsabé para su autosatisfacción, asesinó a su esposo para cubrir ante el mundo su abuso. El esforzarse en cubrir su pecado solo agravó su culpa. Él se alejó de Dios cuando puso por ante el amor y respeto al prójimo su egoísmo y satisfacción. La culpa lo alejó aún más. Esta distancia de Dios le generó un vacío existencial. El reconocer en el Salmo 32 que mientras cayó su pecado, se envejecieron sus huesos, la mano de Dios le oprimía, se volvió un verdor en sequedad. Describe claramente que el sinsentido en que cayó su vida por no respetar los valores del reino. Expresa también David en este salmo la alegría y la gran bendición que siente por el perdón de Dios. Le otorga ante un sincero arrepentimiento. Expresa que cuando él dejó de ocultarlo, pudo arrepentirse y pedir perdón. Y de esa manera fue liberado de su culpa. ¿Cuál es el desafío renovado con que Jesús nos confronta hoy? Ningún cristiano discute hoy la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos. El gran desafío que como cristianos afrontamos en este tiempo es que la humanidad se debate en el individualismo y el consumismo. Es reflejar ante ellos la presencia viva de Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la pregunta es, ¿somos capaces, como lo haría Jesús, de contener con amor a quien está atrapado por los placebos que alivian su dolor, pero lo hacen dependiente? ¿O nos vemos sentados a poner condiciones? Primero debes arrepentirte, es necesario que cambies tu vida. Solemos creer que damos vida nueva a quien convencemos que deje de hacer tal o cual cosa, que hasta el momento es lo único que le alivia una existencia sin sentido o con un poco de sentido. Que deje de hacerlo por temor o por necesidad, como si así fuera a sanar su vacío. El vacío se sana con amor, ese amor incondicional que Dios nos da. Los cristianos sabemos que este amor no está dado por mérito. Si Dios nos lo da sin mérito, ¿qué nos hace creer que nuestro prójimo debe merecerlo primero? Debemos entender que el problema no es lo que hace, que eso es solo el síntoma. Si hacemos como hacía Jesús, si somos capaces de dar con amor todo lo que somos y lo que tenemos, ese otro, al que con poca misericordia solemos llamar pecador, sentirá la plenitud del amor de Dios, así natural y gradualmente, por la sanidad del amor pleno e incondicional. Podrá, si lo decide en su libertad, cambiar de vida. No por temor, no por obediencia ciega, será por determinación consciente, por disposición, para elegir el amor por sobre el dolor o el rencor o tantas emociones negativas que la llevan al lugar en que se encuentra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Él no vino a acusar, Él vino a perdonar y enseñarnos el perdón. Somos capaces de perdonar. La gran comisión nos demanda amor, perdón y misericordia. Mismo amor, perdón y misericordia que Jesús ofreció en la cruz por toda la humanidad. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, líderes y lideresas de comunidades cristianas, todo lo demás nada vale si no prevalece el amor. No podemos mostrar a Cristo si no prevalece el amor, las formas, las leyes, las costumbres, todo eso pasa. Es el amor lo que perdura, lo que sana.
Es necesario ser conscientes de nuestra dimensión física, psíquica y espiritual. Si falta amor, no podemos rescatarnos ni rescatar del vacío. Estamos desconociendo la dimensión espiritual desde la cual fluye el amor. Queridas hermanos y hermanos, si no nos nutrimos del amor de nuestro Padre, no tenemos nada para dar. Por último, una pregunta indispensable. ¿Cómo estamos de amor para con nosotros mismos? A nadie podemos servir si no nos hemos servido y nutrido abundantemente del amor de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias.